Ahora ya tenemos los cimientos para empezar a construir nuestro algoritmo SHA-256, así que empezaremos por el principio. Partimos del ejemplo base que digiere ABC en minúsculas. Pasamos el mensaje a bytes y posteriormente a binario. ¿A que ya no suena raro? Bien. Obtenemos en binario la longitud de la representación binaria ABC, que es 24. Pues tiene 24 bits. A esta conversión le añadimos tantos ceros a la izquierda hasta un total de 64 bits. A la conversión del mensaje en binario ABC le añadimos un bit con valor 1. Ahora rellenamos con ceros hasta obtener una cadena principal múltiplo de 512. Bien, venga, maticemos. Es muy importante entender que el total de bits de esta primera fase debe ser múltiplo de 512. Por tanto, no sabemos nunca cuántos ceros vamos a necesitar para el relleno, pero siempre deben ser los necesarios para que todos los bits sean múltiplo de 512. Así pues, tendremos cadenas principales de 512, 1024, 1536, 2048, etc. Como ignoramos la longitud del mensaje, nunca sabremos cuántos bits necesitaremos. La cadena principal debe ser múltiplo de 512, porque tendremos que dividir toda la representación binaria en trozos de 512. Por ejemplo, un trozo tenemos una cadena principal de 512 bits. Dos trozos tenemos dos cadenas de 512 bits, siendo la cadena principal de 1024 bits. Tres trozos tenemos tres cadenas de 512 bits, siendo la cadena principal de 1536 bits. Os muestro un ejemplo hipotético sobre un mensaje más largo que ABC. Vemos que la conversión binaria del mensaje es mucho más larga, lo que nos ha llevado a rellenar con n ceros hasta tener una longitud total de 1024 bits en la cadena principal. Este sería el mensaje en binario. Este sería el valor en binario que nos indica la cantidad de bits del mensaje en binario. Como veis, ya tiene una longitud de 64 bits. Este sería el bit que añadimos al final de la conversión binaria del mensaje. Y finalmente añadimos n ceros hasta obtener una longitud total de 1024 bits, que es múltiplo de 512. Al ser una cadena superior a 512 bits y con una longitud múltiplo de 512 bits, podemos deducir que podemos dividir la cadena en n trozos y que todos los trozos tendrán 512 bits. Con este mensaje más largo nos han salido dos trozos. Hasta aquí bien, ¿ok? Pues bien, lo que os explicaré a continuación debe hacerse con todos los trozos de 512 bits que hayan surgido de la cadena principal. Pero esto será en el siguiente capítulo. ¡Hasta ahora!